Necesitamos de ustedes, subimos, le damos a ¿dónde? Ay, yo que no hago caso. En ese cuadradito, listo. ¿Me guardo esto acá atrás? No, aquí. Antes de volver, pues voy a montar la otra que tenía videos. Bueno, buenas tardes. Vamos en este corto tiempo a hacer una revisión de algunos aspectos importantes que pienso que son relevantes y algunas cosas que han cambiado en el manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo. La presentación está hecha con base en la guía de práctica clínica síndrome coronario agudo del Ministerio de Salud de Colombia, y la parte de algunos aspectos de actualización están con base en la guía de síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST de la Sociedad Europea, que recientemente ha sido publicada. Estas guías de síndrome coronario agudo la trabajó la Universidad de Antioquia, están publicadas desde el 2013. Es una revisión bastante extensa sobre cómo se deberían manejar los pacientes con síndrome coronario agudo, con base en datos nuestros y con evaluaciones económicas propias que nos hablan de costo-efectividad. Los invito a que las puedan bajar y las puedan utilizar, que lo más importante después de haber hecho un trabajo de esta envergadura y que el ministerio se invirtiera un dinero considerable, es que puedan ser utilizadas, difundidas, y que la población blanco con la cual se desarrolló la guía pueda ser beneficiado con todas las recomendaciones que tenemos al respecto. Vamos a hacerlo con base en algunas historias clínicas. Tengo 4 casos clínicos. De acuerdo al tiempo, miramos si podemos desarrollar los 4, que creo que sí tenemos bastante tiempo para esto. Primer paciente que les traigo, todos son pacientes que hemos visto en la unidad de dolor torácico del Hospital Universitario San Vicente de Paúl Fundación. Es un paciente de 55 años con una historia de fumador, hipertenso, con dolor retroesternal, cuya intensidad lo describe de 10/10, irradiado a miembro superior izquierdo, 2 horas de evolución, y se asocia a síntomas vagales, los cuales son náuseas y sudoración profusa. El examen físico nos muestra una presión arterial de 165/100, una frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, no hay ingurgitación yugular, no hay galope ventricular, no auscultamos crépitos, y los pulsos son de buena intensidad y 3 cruces. La primera pregunta con una historia de este tipo entonces es: ¿cuál es el abordaje inicial? El abordaje inicial en los pacientes con síndrome coronario agudo es similar para todos los pacientes, por no decir casi que igual, con algunas características o algunas variaciones de acuerdo al escenario en donde estamos y el tipo de síndrome coronario agudo. Lo primero que tenemos que tener es una historia y un examen físico orientados al sistema cardiovascular. Cuando nos enfrentamos a un paciente con una posible diagnóstico de síndrome coronario agudo, el resto de la historia clínica que nos enseñaron en el pregrado pierde importancia y nos vamos dirigidos solamente a lo que es el sistema cardiovascular. En cuanto a su historia en la anamnesis, específicamente factores de riesgo, y en el examen clínico vamos a orientarlo específicamente al sistema cardiovascular, a detectar compromiso de órgano blanco. Lo primero que hacemos es colocarle oxígeno. Lo hacemos por historia porque no hay ningún ensayo clínico con asignación aleatoria que demuestre que el oxígeno sirve para algo en los pacientes con síndrome coronario agudo. Es un buen placebo inicial y si lo usamos de rutina en todos los pacientes deberíamos utilizarlo máximo durante 6 horas. Si somos un poquito más juiciosos, tenemos un mejor monitoreo, solamente se los vamos a colocar a los pacientes que tengan saturación por debajo del 90%. En la oximetría de resto no necesitaría ningún oxígeno, pero por lo menos inicialmente sentimos que estamos haciendo algo, el paciente siente que le están haciendo algo, es un buen placebo, pero no es para dejarlo las 24 horas o hasta cuando uno encuentra 3-4 días el paciente todavía está pegado a la cánula nasal. En las noches es un buen placebo para las enfermeras porque el paciente siente dinéico, le ponen oxígeno, así tenga más del 90% el paciente se mejora. Hay que tenerlo en cuenta.
en esas condiciones. Tenemos que tener un acceso venoso y un buen acceso venoso, porque por ahí es donde vamos a poder administrar muchos de los medicamentos, y si el paciente tiene complicaciones o hace un paro cardiorrespiratorio, por ahí es donde vamos a poner todos los medicamentos que se necesitan para hacer una buena reanimación cardio-cerebro-pulmonar. Monitorización del paciente. Monitorización, aquí hay otra insistencia importante, no es pegarlo a monitor, sino que el monitor sea vigilado por alguien, porque si no, no es monitorización. Muchas veces vemos que le ponen los electrodos, está el aparatico ahí, todo el mundo pasa por encima y eso pita y hace pip pip y nadie le da ninguna importancia. Monitorización es tenerlo en un cardioscopio, pero que alguien, o el médico o una enfermera, esté pendiente si el paciente hace, porque lo más importante en la fase aguda, las primeras 12 horas por las cuales se mueren los pacientes isquémicos, es por fenómenos arrítmicos. Entonces, las taquicardias ventriculares, la fibrilación ventricular bien atendida a los primeros segundos, cambia la mortalidad de estos pacientes. Un electrocardiograma de 12 derivaciones que debe ser tomado en los primeros 10 minutos después del contacto médico inicial. Entonces es muy importante que es contacto médico inicial. Si el paciente fue atendido en su casa, el contacto médico inicial empezó en la casa. O sea, la casa debería tener electrocardiograma, y quienes atienden pacientes en casa deberían tener conexión con algún centro donde puedan mandar el electrocardiograma y sea interpretado para saber si el paciente tiene un síndrome con o sin elevación del segmento ST. Si no fue atendido en casa y llegó a la institución, entonces debería tener electrocardiograma en los primeros 10 minutos del contacto médico, y ojalá esos 10 minutos incluyan la llegada del paciente, porque desafortunadamente en algunas instituciones el triaje lo hace el portero o el celador y el paciente puede quedarse sentado mucho tiempo. Los exámenes iniciales que deberíamos ordenar son tromboninas, hemoglobina, hematocrito, coagulación, función renal y electrolitos, y pare de contar. Después de la toma del electrocardiograma inicial, entonces el esquema mental que debemos manejar son estos tres cuadros. Uno, nuestro paciente tiene una elevación del segmento ST o un bloqueo de rama izquierdo nuevo o presumiblemente nuevo, y estaríamos en este punto. Presumiblemente nuevo es importante que nos llenemos de razones para pensar que es presumiblemente nuevo, porque a veces tenemos pacientes con cardiopatías dilatadas, con historia de falla cardíaca, con una placa de tórax, con un índice cardiotorácico elevado, en el examen físico un PMI desplazado, y le encontramos un bloqueo de rama izquierda y decimos que es nuevo, presumiblemente nuevo, porque no teníamos un electrocardiograma previo. Entonces, en el examen clínico cardiovascular nos va a dar datos si el paciente tenía historia de cardiopatía o no. Si no la tiene y no hay evidencia de ninguna cardiopatía, tenemos eso, lo podemos interpretar y nos equivocamos a favor del paciente como si fuera presumiblemente nuevo. O estamos en este segundo cuadro, donde es el paciente con depresión del segmento ST o inversión de la onda T significativas, en donde hallamos o tenemos hallazgos sugestivos de que nuestro paciente tenga isquemia miocárdica y decimos que tiene un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Y un tercer punto, que es muchas veces un cajón de basura, es cuando el electrocardiograma inicial es normal o no hay cambios diagnósticos, son esas inversiones de la onda T miserables, muy pequeñitas, cambios en el ST, rectificación del ST y algunas otras alteraciones en donde no sabemos exactamente en qué punto está el paciente. Y como dije, nos equivocamos a favor de él, lo interpretamos como un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST, y lo que vamos a mirar es determinar o estratificar su riesgo, hacer evolución clínica, evolución electrocardiográfica, y con eso definimos si el paciente en realidad sí tiene o no un síndrome coronario agudo. En nuestro caso clínico, este es el primer electrocardiograma. Aquí está claramente qué es lo que le está pasando al paciente. Tiene una elevación del punto J significativo. Ustedes lo ven ahí resaltado en B3, en B4, en B5 y en B6. Es importante que tengan en cuenta también la morfología. No solo es importante la elevación del segmento ST, sino la morfología. Esa morfología es una morfología recta, que son cambios hiperagudos con una T positiva, se llaman cambios hiperagudos, y se encuentran en los cambios electrocardiográficos iniciales de los pacientes que hacen síndromes coronarios agudos sin ST. También tenemos cambios con elevación de en D1 y ABL, pero fíjense que esta morfología ya no es la morfología típica de la elevación en los pacientes con infarto agudo de miocardio, pero en las otras derivaciones sí es claro. Ojo con estas tres derivaciones, B1, B2 y B3, en donde hay elevación del segmento ST por otras razones, específicamente en pacientes jóvenes, hombres menores de 40 años o mujeres, en donde puede haber una discreta elevación, y lo que nos va a dar la clave diagnóstica es la evolución
un electro 15 a 30 minutos después nos debe estar demostrando cambios. Si el paciente tiene un infarto, si esos son cambios que tiene persistentes, probablemente no estemos ante la presencia de un síndrome coronario agudo. Pero a pesar de esto, debemos tener en cuenta que el diagnóstico siempre lo hace y la presión diagnóstica siempre es el cuadro clínico, el dolor típico, y si el paciente tiene dolor típico, a pesar de que no tenga esos cambios eléctricos característicos, debemos manejarlo como síndrome coronario agudo. Entonces, tenemos claro que estamos en presencia de un paciente con un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST, y nuestra siguiente disquisición clínica es tener diagnósticos diferenciales. Esto es una elevación típica. Aquí no hay duda de que el paciente con dolor, con factores de riesgo, con ese examen físico, con ese electrocardiograma, tiene un infarto con elevación del segmento ST. Pero a veces no es tan típico y tenemos que tener en cuenta otros hallazgos electrocardiográficos que elevan el ST. Y entonces acuérdense que existe una cosa que se llama la repolarización precoz, que también produce ese tipo de cambios. Tenemos pacientes con alteraciones electrolíticas, con hipercalemia, pacientes con pericarditis aguda que tienen elevación del segmento ST generalizada en casi todas las derivaciones, excepto en D3 sin ABR. Tenemos pacientes con enfermedad cerebrovascular, hemorragias intracerebrales que producen cambios eléctricos igualitos a los de la isquemia y pueden elevar también el ST. Tenemos pacientes con enfermedad valvular, la insuficiencia aórtica da una imagen que se llama de pseudoinfarto. Tenemos pacientes con hipercalcemia que también pueden tener o simular elevación del segmento ST. El síndrome de Brugada, que da cambios de B1 a B3 con un patrón que es parecido a un patrón de bloqueo de rama derecha, de esa imagen característica que ustedes ya conocen. Y el síndrome de WPW, el Wolff-Parkinson-White, que también puede dar algunas alteraciones que se confunden con cambios isquémicos. Y por último, la parte técnica de los filtros electrocardiográficos, que ya no es tan frecuente que lo veamos, porque casi todos se hacen en forma automatizada, entonces no tenemos dificultades en eso, pero para los electrocardiogramas viejitos todavía el manejo de los filtros puede hacer que si uno cambia los filtros, ustedes están viendo aquí filtros de diferente tamaño y como en la última toma están viendo elevaciones del punto J y es simple y llanamente cuestiones técnicas. Tenemos que tener en cuenta esto para orientar a nuestro paciente y saber qué es lo que debemos hacer con él. Siguiente pregunta que nos hacemos es cuál es el tratamiento inicial que deberíamos instaurar en este paciente. Entonces es analgesia, la analgesia ideal es con morfina. Acuérdense que analgesia es colocar 1, 2 o máxima 3 dosis de un opiáceo, en este caso morfina, y que lo que estamos haciendo es una cosa temporal. Porque el mejor analgésico para el paciente con un infarto con ST es revascularizarlo. Al paciente se le quita el dolor cuando usted le abre la arteria. Esa es la mejor analgesia y lo tenemos que tener en la cabeza porque el tiempo que tenemos para abrir el vaso hace que nuestro paciente cambie el pronóstico. Entre más rápido lo abramos, más miocardio protegemos y más probabilidades de que el paciente sobreviva al episodio. Lo siguiente es la utilización de vasodilatadores como nitrato sublingual o nitroglicerina. Si la tenemos a mano, la utilización de nitratos sublinguales en dosis de 5 miligramos sublinguales, máximo 3 dosis cada 5 minutos, o nitroglicerina que se puede poner en infusión intravenosa para manejo del dolor, excepto en los pacientes que tengan infarto de pared inferior con extensión a ventrículo derecho. En este caso teníamos un infarto de pared anterior, el paciente le podemos poner una dosis de analgésico, ponerle nitrato sublingual y mientras la enfermera prepara la nitroglicerina para infusión podemos utilizar el sublingual. Le damos una carga de ASA de 300 miligramos de ácido acetilsalicílico y le damos una carga de clopidogrel de 300 miligramos si no estamos en una institución donde vayamos a intervenir inmediatamente el paciente. Si el paciente lo vamos a intervenir, no le damos carga de clopidogrel y la carga se le puede dar dentro de la sala del laboratorio de hemodinámica cuando el paciente se vaya a revascularizar. Una dosis de enoxaparina, dosis de anticoagulación que tiene la misma consideración. Si el paciente se va a revascularizar de forma inmediata, no le ponemos o no le damos la dosis de anticoagulación, se le pone dentro de la sala. El hemodinamista escoge qué tipo de anticoagulación colocar. En general colocamos heparina no fraccionada en dosis de 50 a 80 unidades por kilo, pero dentro de la sala. Y consideramos el uso de beta bloqueador. El beta bloqueador lo hemos recomendado siempre para los pacientes con síndrome coronario agudo. Le decíamos a todos siempre en nuestras clases que había que ponerle beta bloqueador a todos esos pacientes. Y
que deberíamos instaurarlo en forma rápida del servicio de urgencias. Eso está claro, y la recomendación tiene ahora una precaución. Uno, lo primero era que decíamos, si no tiene contraindicaciones, si el paciente no está hipotenso, no está ancho cardiogénico, no está con un bloqueo auriculoventricular, eran las contraindicaciones clásicas para esos pacientes. Sin embargo, a partir de un estudio chino con un buen diseño, un estudio chino porque está hecho en la China, no es porque esté mal hecho, se detectó que esos pacientes podrían tener el efecto del beta bloqueador, podría ser neutro en el sentido de que disminuía la mortalidad por arritmias, pero aumentaba la mortalidad por shock cardiogénico, y era algo que no esperábamos que diera este estudio. El Instituto Nacional de Salud Americano, después de ver el estudio, lo que hizo fue tratar de recoger un registro, una corte de pacientes y mirar a ver qué era lo que pasaba con los beta bloqueadores en los pacientes con infarto agudo. Y entonces ellos encontraron que había 3 factores que uno debería tener en cuenta antes de colocar beta bloqueadores en la fase aguda, y son esos que ustedes ven ahí: edad mayor de 70 años, una presión arterial sistólica menos de 120 y una frecuencia cardíaca mayor de 110 latidos por minuto. ¿Para qué les sirve a uno esos 3 factores? Para saber que ese grupo de pacientes no le pone de entrada beta bloqueador, en este caso metoprolol. El registro lo que dio es esto, es un registro que se llama el NDR. Encontró, si ustedes ven aquí, esta primera columna es sin factores de riesgo, esto es cuando se tiene un factor, y esto cuando se tiene 2 o más factores. La probabilidad de muerte incrementa con la presencia de cada uno de los factores, y yo utilizo beta bloqueador. Y la probabilidad de choque aumenta, y obviamente las dos aumentan. En pacientes sin y en pacientes con elevación del segmento el comportamiento es igual. Entonces, pacientes que tengan esas 3 características, a pesar de que no tengan ninguna otra complicación, no se les coloca beta bloqueador en urgencias, ni venoso ni oral, y se deja para durante la hospitalización empezar dosis bajas y luego ir titulando las dosis para alcanzar las dosis o las metas recomendadas en este grupo de pacientes. Esto es una cosa que tenemos que tener en la cabeza desde que el paciente llegó, nos dijo que tiene dolor y pensamos que es un infarto. Y desde que el paciente le hacemos en el electro de 10 minutos y sabemos que es un infarto con ST, tenemos que tener en la cabeza, mientras usted está poniendo el opiáceo, el oxígeno, conectando los monitores, le están cogiendo la vena, usted tiene que estar pensando en cuál es su alternativa de terapia de reperfusión. Tenemos 2 opciones, la farmacológica y la mecánica. La farmacológica, la conocen, es colocarles a los pacientes fibrinolisis cualquiera de los medicamentos que están disponibles, y la mecánica es mandarlo a un laboratorio de hemodinámica. La farmacológica, desde el punto de vista de salud pública, es una estrategia que salva más vidas que la mecánica. ¿Por qué razón? Porque los laboratorios de hemodinámica, a pesar de que ya hay muchos en la ciudad, no están al acceso de todo el mundo en el tiempo en que deberían estar para los pacientes que tienen un infarto. Desde el punto de vista de medida general, es mucho más importante que ustedes piensen en fibrinolisis que en reperfusión mecánica. Ya les voy a mostrar el algoritmo que trae la guía colombiana de síndrome coronario agudo, para que estemos tranquilos y seguros de cuál es la alternativa terapéutica que debemos utilizar. Yo quiero saber en este auditorio que por lo menos levanten la mano quiénes de los de aquí han puesto alguna vez terapia fibrinolítica en un paciente con un infarto. Bueno, me esperaba menos, pero por lo menos todavía son muy poquitos. Le tenemos miedo a la fibrinolisis, y la fibrinolisis es una alternativa terapéutica muy efectiva, salva vidas en el tiempo en que las debe salvar. Usted no necesita sino un médico, un monitor y la terapia fibrinolítica. Eso sí, no le ponga fibrinolítico a un paciente y se vaya a atender a otro, a suturar a un paciente que llegó a poner 3 puntos, a ver una cabeza quebrada. Tiene que poner fibrinolisis que hace al lado de su paciente. Es relativamente sencillo, y las complicaciones que usted tenga, el manejo va a ser exactamente igual si está aquí en San Vicente Fundación o si usted está en una unidad intermedia donde debería haberla puesto. Muchas veces una terapia mucho más efectiva que tratar de remitir al paciente y que llegue 3 o 4 horas después al laboratorio de hemodinámica. Este es el algoritmo que les trae las guías. Fácil. Lo que me tengo que preguntar es cuál es el tiempo de evolución. Tiene más o menos de 12 horas, y es fácil porque el paciente le dio el dolor, y el dolor en el pecho es donde nos dice cuándo empezó el infarto. Si el paciente tiene menos de 12 horas de tener dolor, ese paciente hay que reperfundirlo. Si tiene más de 12 horas de tener dolor, el paciente va para manejo médico contra las otras alternativas terapéuticas que estamos revisando en este momento.
Si el paciente tiene menos de 10 horas, entonces la siguiente pregunta que me tengo que hacer es cuál es la disponibilidad que mi paciente tenga intervención coronaria percutánea, o sea, cuál es la disponibilidad de que esté en un laboratorio de hemodinámica, ¿en cuánto tiempo? En 90 minutos, hora y media. Si mi paciente puede estar en un laboratorio de hemodinámica en hora y media, mándelo para intervención coronaria percutánea primaria. Si su paciente no puede estar en un laboratorio de hemodinámica en esos primeros 90 minutos, colóquele fibrinolisis. De ahí la siguiente pregunta es, ¿mi fibrinolisis fue efectiva o no? Si fue fallida, la opción es hacer una intervención coronaria percutánea de rescate, y si fue exitosa, ya debo hacer intervención coronaria percutánea, pero tengo hasta 24 horas, entonces ya no me apremia el tiempo, que eso es lo que tenemos que pensar. Es mucho mejor desde el punto de vista del corazón que mi paciente lo reperfunda con fibrinolisis en la primera hora cuando él consultó, que lo reperfunda yo en hemodinamia a las 4 horas después de que usted me lo mandó, o de un pueblo cercano o de una unidad intermedia. Y así usted lo haya reperfundido y sea exitosa, usted lo debe remitir para hacerle una angiografía coronaria y acabar de arreglar lo que usted ya mejoró con la fibrinolisis. Entonces, tengan en cuenta esto, es muy importante. Muchas veces recibimos pacientes que llegaron a consultarnos a la hora y a nosotros nos llega el laboratorio de hemodinámica a las 4 o 5 horas. Hacemos cosas buenas, pero podríamos hacerlas mejor si hubieran puesto fibrinolisis y después si lo recibimos sin tanto afán. Y acuérdense que esa hora y media que tienen, esos 90 minutos, incluye cuando su paciente llegó, le tomó el electro, lo entró a urgencia, usted decidió que lo iba a reperfundir, empezó a mirarle cuál es el carnet que tiene y ya empieza Cristo a padecer, porque dependiendo del carnet usted sabe que se lo van a recibir o no. Si usted sabe que tiene un carnet con una EPS buena, llame y se lo reciben en cualquier parte, inclusive manda por él. Pero si tiene un carnet de esos que son como malucómoros, ese paciente usted se queda, se le desaparecen las camas, no lo encuentra y empiezan a ver qué hacen y muchas veces se quedan sin reperfundir. Entonces tengan en cuenta eso que es muy importante, que les insisto, mírenlo y leanlo en las guías colombianas, que es interesante. A este paciente recibió el Teplase, se le disminuyó el dolor, hizo descenso del 50% del ECT a los 90 minutos y con eso definimos que el paciente tuvo una fibrinolisis exitosa. ¿Listo? Ausencia del dolor, descenso del 50% del ECT a los 90 minutos y yo ya estoy hablando de una terapia exitosa y lo voy a remitir en las primeras 6 horas a 24 horas porque ya el paciente reperfundió y tengo todo este tiempo ya para poder mandar a mi paciente que le hagan una angiografía coronaria. Estrategias de reperfusión, ya vieron cuál de las dos. En este le quiero hablar de la trombolisis prehospitalaria, en donde sus resultados en mortalidad acumulada, miren la diferencia de intervención percutánea y la hospitalaria, como hay una diferencia grande, pero miren que en los primeros días y en las primeras horas el cambio no es dramático, el resultado es igual. Si yo reperfundo con fibrinolisis, con intervención percutánea las primeras 3 horas, después de 3 horas empieza a estar a favor de la intervención percutánea, pero si en las primeras 3 horas de evolución lo intervengo con fibrinolisis, los resultados son exactamente iguales. Y si yo lo intervengo más temprano, es mucho mejor que reperfundirlo más tarde con intervención percutánea. Entonces, esto es una evidencia bastante importante. Hay estudios nuevos que tienen que empezar a manejar este vocabulario que antes no lo mencionábamos. Esto es un examen que se llama tomografía de coherencia óptica. Es un examen con una imagen intravascular, digamos a la coronaria, con una sonda que permite hacer una tomografía. Se llama tomografía de coherencia óptica y solamente se lo estoy dando es en este esquema para mostrar lo que es pacientes que tienen infartos con ST. La ruptura de la placa aterosclerótica de la cavidad se hace en favor del flujo coronario y el trombo que se forma es un trombo mucho más grande y generalmente un trombo más estable y es un trombo rojo. Aquí se pudo hacer porque no había oclusión de la arteria, había una lesión suboclusiva, ustedes están viendo el trombo y una cavidad, que es esta cavidad donde se forma, este es el lumen vascular, este es el catéter, este es el lumen vascular y esta es la cavidad donde estaba formado, donde se hizo toda la ruptura, que es lo que le están mostrando en este esquema aquí. Otro examen que podemos hacer, este paciente se le hizo una angiografía coronaria, no se le vio lesión aterosclerótica, entonces decíamos, ¿por qué si el paciente tuvo un infarto con ST, recibió fibrinolisis, mejoró, se le quitó el dolor, bajó el ST, no le vemos nada en la angiografía coronaria? Recuerden que la angiografía es una luminografía, lo que nos muestra es el lumen vascular. Echamos medio contraste dentro de la arteria y miramos el lumen.
pero no estamos viendo la pared de la arteria. Y hay un fenómeno que está descrito, ya no recientemente, ya hace mucho rato, que se llama remodelamiento positivo y negativo de la placa aterosclerótica, y significa que la placa inicialmente crece hacia la lámina elástica, o sea, crece hacia afuera. El lumen se puede conservar durante mucho tiempo indemne, y ya avanzada la placa aterosclerótica es donde empieza a protruir y a producir esa imagen que nosotros vemos en la geografía. Entonces una placa esta se puede fracturar, puede hacerse un trombo blanco, un trombo rojo, y resulta que después de hacerle fenólisis usted le echa medio contraste y no le encuentra nada. Entonces hacemos ese examen, se llama ultrasonografía intravascular. Miren ustedes, este es el vaso, esto es la pared del vaso, ¿sí? Esto que se ve más oscuro es la lámina elástica, y ustedes ven una placa aquí que es esta media luna que están viendo. Esto que ven en el centro es el catéter del ultrasonido intravascular, y este es el lumen vascular. Entonces ven que hay una placa aterosclerótica. Eso no se veía en la geografía, se veía en las arterias lisas. O sea, el lumen, miren que el lumen está conservado, es un lumen bastante importante, con un diámetro bastante, un área bastante buena, pero ven ustedes aquí una placa aterosclerótica en el ultrasonido intravascular. Esa placa se fracturó y fue la causante del síndrome coronario agudo con ST del paciente que les acabo de mostrar. Esa placa no era significativa, era menos del 50%, el lumen estaba conservado, el área del lumen, que es una de las medidas que se hace por ultrasonido intravascular, y decidimos no hacerle más nada al paciente, o sea que con la fibrinolisis quedó listo. Pues quedó bien. No se murió. El otro examen, que es el que le acabo de mostrar, es una tomografía de coherencia óptica que se puede hacer en la ascendente anterior. Ustedes ven aquí el catéter, ven el lumen vascular, y ven esto aquí, aquí ven la placa aterosclerótica, esto ven una lesión que es tejido, es una componente adiposo de la placa aterosclerótica. También lo podríamos ver con la tomografía, se ve casi lo mismo, solamente que en el ultrasonido es un poquito el mundo de las sombras, el OCT, como está ahí la sigla, es un poquito más de mejor definición, entonces se ve más bonito, pero en rendimiento son muy similares. Algunas de las dos técnicas de imágenes deberíamos tener. La otra imagen que podríamos hacer se llama el FFR, que es la fracción de reserva de flujo coronario. Ponemos un catéter, pasamos la lesión que les acabo de mostrar, y entonces uno lo que hace es medir la presión distal y proximal a la lesión. Distal, o sea, en la coronaria, y proximal, que es la presión arterial media de la aorta, y entonces hacemos unas curvas, y esto nos va a dar esto que se llama la medida del FFR. La medida de la FFR nos dice que si yo tengo más de 0.80 en esa relación de esas dos presiones, pues mi paciente no tiene problema y tiene una reserva de flujo coronario bastante importante y bastante significativa para que no necesite absolutamente más nada. Entonces yo termino mi procedimiento, mi paciente está bien, tiene buena reserva de flujo coronario y le va a ir bien, y lo que tengo que darle es pastillas. Si tiene menos de 0.75, quiere decir que tiene una reserva de flujo coronario pobre, que ese paciente no le va a ir bien y lo tengo que intervenir y le tengo que hacer una angioplastia e implantarle un stent. El examen de FFR ha demostrado que el número de stent que uno coloca cuando guía la intervención por FFR, el número de stent que pone es menor. Hay menos pacientes a los cuales les dañamos la arteria con un stent. Entonces es un examen importante, es un examen funcional. Fíjense que los otros dos, el OCT y el buzón anatómicos, este es funcional. Es una medida funcional del flujo coronario y nos dice si es importante o no, si eso puede producir isquemia o no, esa placa aterosclerótica. Como ven ustedes, hay una zona gris entre 0.75 y 0.80 que no sabemos qué hacer. Entonces, si el paciente, la imagen anatómica es buena, el área luminal es buena y nos da entre esa zona gris, lo dejamos quieto. Si el área luminal no es buena y nos da entre 0.75 y 80, lo intervenimos. El mismo caso clínico, pero resulta que tenemos disponibilidad de laboratorio de hemodinámica. Estamos en una institución donde hay laboratorio de hemodinámica y hay hemodinamista 24 horas, y a ustedes les encanta despertar a los hemodinamistas, sobre todo a las 3 de la mañana. El tratamiento inicial en este paciente sería parecido: la analgesia, nitroglicerina de infusión, la dosis de carga de aspirina de 300 miligramos, la dosis del inhibidor de P2Y12, o sea, del medicamento que voy a dar como antiagregación dual. Ustedes ya saben que no solamente está el clopidogrel, tenemos prasugrel y ticagrelor. Entonces en este caso la opción es colocarle ticagrelor 180 miligramos de carga. Podríamos obviarlo y dejar que el hemodinamista, si va a venir rápido, se lo coloque dentro de la sala de hemodinámica. Heparina no fraccionada durante el procedimiento, estatina a dosis altas. En general ponemos 80 miligramos de atorvastatina o 40 miligramos de rosuvastatina.
Y en estos casos no ponemos la lovastatina en el post porque hacen gárgaras con ella. Y la última cosa es reperfusión mecánica. Antiagregación dual, entonces aquí está el estudio Plato, es un estudio que se hizo comparando el ticagrelor contra el clopidogrel, es un estudio cabeza a cabeza. Aquí tiene usted la incidencia acumulada del desenlace compuesto primario, en donde tenemos el clopidogrel 11.7% y el ticagrelor 9.8%. Tenemos la reducción del riesgo, un HR 0.84, el intervalo de confianza no pasa al 1 y una P que tiene bastantes ceros para decirnos que es estadísticamente significativo. Quiere decir que es mucho mejor el ticagrelor que el clopidogrel, y cuando lean las guías van a ver por qué y van a ver que la recomendación está a favor del ticagrelor y no del clopidogrel. Ese es el siguiente estudio, se llama el estudio Triton-Timi 38, antiagregación dual, con otro inhibidor de P2Y12 que se llama el prasugrel. Ustedes ven a ver 12.1, 9.9 con prasugrel, el HR 0.81 y también exactamente igual con un NNT, que quiere decir número necesario a tratar, cuántos tratamientos doy para evitar un desenlace, en este caso son 46 y está a favor del prasugrel. Cuando usemos prasugrel cuando pensemos en usar prasugrel solo se usa en la sala de hemodinámica cuando yo haga angiografía coronaria y sé que voy a intervenir el paciente. ¿Por qué? No es porque sea una droga de manejo exclusivo de la hemodinamia, sino porque el estudio que lo demostró, que es este Tritón, lo hizo así. Los pacientes iban a la hemodinamia, se hacían la angiografía, si el paciente lo iba a intervenir, se le daba la dosis de carga dentro de la sala. ¿Qué resultó? Que había 3 grupos a los cuales no se les puede dar. ¿A quiénes? A los que tienen historia de SB o isquemia cerebral transitoria, a los pacientes ancianos, que en este caso eran más de 35 años, y los pacientes de bajo peso, que en este caso es menos de 60 kilos. Obviamente, como había mucho gringo, para ellos bajo peso menos de 60 kilos. Esos son los 3 grupos a los cuales no se les coloca prasugrel y se coloca siempre dentro de la sala con anatomía coronaria conocida. El acceso vascular para hacer los cateterismos parece una carreta que echamos y que de pronto no es importante para ustedes, pero yo creo que sí, porque tenemos que saber que el acceso vascular cambió. Normalmente se hacían accesos femorales y ahora estamos haciendo accesos radiales. Hay muchos grupos todavía en la ciudad que no hacen acceso vascular radial, pero que creo que van a terminar virándose ya, porque todos los estudios demuestran que es mucho mejor el acceso vascular radial. Ese es un metaanálisis de varios estudios, radial versus femoral, y miren ustedes, solamente les pongo mortalidad de cualquier causa y mortalidad de cualquier causa. Cuando ustedes ven el resumen de todos esos estudios, que este diamante negro que hay aquí, el OR, que es el que utilizó este metaanálisis, de 0.55, el intervalo de confianza entre 0.40 y 0.76, quiere decir que hay una diferencia estadísticamente significativa con una reducción del riesgo de casi el 45% o del 45% en esos pacientes, cuando solamente estamos comparando por dónde chuzamos al paciente, si lo chuzamos por la radial o por la femoral. Entonces sí es importante que tengan en cuenta eso. La otra procedimiento que nosotros hacemos cuando vemos un cateterismo y vemos una angiografía coronaria con una alta carga de trombo dentro de la arteria coronaria es hacer algo que se llama trombectomía por aspiración. Es un catéter especial y únicamente lo que hace es aspirar y lo que hace es traerse estos coágulos. Esto es una rejilla, miren ustedes todo lo que hay aquí, todo lo que ven ahí rojo es un coagulero impresionante. Lo que nosotros cuando sacamos de ahí decimos, miren el mugrero que le saqué a ese paciente, esa arteria, eso es lo que tenemos allá, eso es lo que tapa la arteria. Es un procedimiento muy bonito, abre la arteria, nos permite mirar el tamaño de la lesión, el tamaño del vaso, escoger mejor el stent y no hacerlo a ciegas. Sin embargo, los primeros estudios mostraron que había beneficio en mortalidad. Esto es un estudio nuevo, se llama el Total Trial. En el desenlace compuesto el HR era 0.99, pasaba el 1, que es el punto de no efecto, entonces no encontraron diferencia entre los pacientes que le hicieron trombectomía versus no trombectomía, con la diferencia que al grupo control sí se permitía hacer trombectomía en el caso que el hemodinamista decidiera que era importante hacérselo, o sea, si había alta carga de trombo, si era una intervención compleja y el hemodinamista decidía hacerlo. Hubo un grupo que sí se le hizo, entonces no es trombectomía sí versus no, sino trombectomía de rutina versus trombectomía en pacientes con alta carga de trombo. Y miren ustedes que en la intervención de la trombectomía, la intervención 95.4%, con el grupo control casi el 8.5% lo utilizaron. La diferencia en utilización de inhibidor de glicoproteína B3A
fue importante, y hay una diferencia que es estas curvas que ustedes están viendo aquí, en donde los pacientes a los cuales se les hizo trombectomía tienen una tasa mayor de enfermedad cerebrovascular. En general, cuando uno hace trombectomía es porque hay alta carga de trombos, y si hay alta carga de trombos usted debería colocar inhibidor de glicoproteína B3A, o sea que en ese grupo de pacientes tienen una baja utilización de eso. ¿Qué hacemos nosotros? Trombectomía no rutinaria, sino a los que tienen alta carga de trombo, se pone el inhibidor, generalmente bolo intracoronario, y hacemos trombectomía, y miren, ya les acabo de mostrar a uno de los pacientes todo lo que les hagamos. Otros medicamentos que deberíamos utilizar, inhibidores de la ECA, estatinas a dosis altas que ya lo dijimos, eplerenona e inhibidores de glicoproteína B3A, que lo hacemos en la sala hemodinámica. Los primeros estudios mostraban con inhibidores que se puede utilizar desde urgencias o en las unidades de cuidados intensivos o cuidados coronarios. El uso ha ido disminuyendo porque tenemos mejores antiagregantes, y con la aparición de estos nuevos P2Y12 ya sabemos que el inhibidor lo utilizamos en menor proporción y solo en esos pacientes con alta carga de trombo dentro de la sala hemodinámica. Siguiente pregunta es entonces cuánto vamos a dejarle la antiagregación a esos pacientes, y aquí está lo que se llama el DAP trial. El DAP trial mostró en cuanto a trombosis un efecto a favor de extender más allá de los 12 meses la antiagregación, y el desenlace primario compuesto, ven ustedes que aquí está el HR 0.71, en el seguimiento promedio a 33 meses, ustedes ven que las curvas se separan y hay un efecto benéfico a favor de una antiagregación dual más prolongada. La pregunta en este caso, cuando salió el DAP trial, era entonces le vamos a dar a todos los pacientes más de 12 meses, o sea, le vamos a dar 18 a 24 meses de los pacientes, o lo vamos a hacer con 12 meses, se los vamos a dar a algunos o se los vamos a dar a todos. Y salió este estudio que se llama el Pegasus, TIMI 54, el Pegasus trial, y entonces el Pegasus, ¿qué hizo? No se lo puso a todos, sino que definió un grupo que era de mayor riesgo, y dijeron pacientes mayores de 50 años con síndrome coronario agudo sí tenían un factor adicional de alto riesgo. El factor adicional era si tenía más de 65 años, si era diabético, si era su segundo infarto, si era enfermedad multivaso o si la depuración era menor de 60. Tenía que tener historia de infarto entre 1 y 3 años cuando se ingresara al estudio, pero la mayoría de los pacientes lo que se hacía era el que venía con terapia dual, a los 12 meses se lo iban a quitar, entonces no se lo quitaban, sino que lo ingresaban al estudio. Entonces por eso son similares. Miren ustedes la curva del placebo y la curva de dos dosis de ticagrelor, porque probaron 60 y 90 miligramos, son exactamente iguales, y una reducción del desenlace inicial, del endpoint inicial, como está aquí en el estudio, a los meses de la autorización, a los 36 meses, a favor del ticagrelor en este caso, que fue lo que se utilizó en el Pegasus. Entonces, recomendaciones de duración de antiagregación. Lo primero, 12 meses para todos, ¿sí? Importante. O porque encontramos muchos pacientes que llevan 3 meses, 6 meses, y fue a control y el médico no les formuló el inhibidor de P2Y12. Y empiezan a preguntarles qué pasó. No, doctor, no me lo dejaron en la fórmula. 3 o 6 meses después de la intervención de un evento coronario agudo, el paciente se quedó sin antiagregación dual. Y la recomendación es todos 12 meses, estén intervenidos o no, tengan estén o no, paciente con síndrome coronario agudo, 12 meses de antiagregación dual. ¿A quiénes les damos 1 a 3 meses? Los pacientes que tienen alto riesgo de sangrado, que tienen un requerimiento de alguna cirugía o que se le puso un stent de nueva generación, un stent medicado de nueva generación, que hay registros cortes que muestran que puede ser seguro suspenderlos en los primeros 3 meses. Cuando tenemos un paciente que por alguna razón requiere una cirugía rápida, tiene un cáncer de próstata, se le detectó otra lesión, hay que operarlo por otra razón, intentamos ponerle un stent medicado de nueva generación o un stent convencional para que el paciente solamente esté antiagregado doble de un mes y pueda operarse. Pero en general intentamos de que todos tengan 12 meses. ¿A quiénes le damos de 12 a 30 meses? A los pacientes que tengan bajo riesgo de sangrado y un alto riesgo de trombosis. Alto riesgo de trombosis son los pacientes que están en las características del Pegasus, que fue los que le acabé de mostrar, y bajo riesgo de sangrado, entonces los pacientes que ustedes sepan que por alguna otra razón su riesgo de sangrado es bajo, o porque les hagan una escala de riesgo y muestren que es bajo riesgo de sangrado, esos pacientes podemos prolongarle la antiagregación dual.
Tercer caso clínico, paciente de 66 años, hipertenso, diabético, dislipidémico, angina típica de 2 semanas de evolución. Ingresa por una angina de reposo de 20 minutos de duración. Consumía crónicamente ASA, esta es su presión arterial, 150-100, 98 latidos por minuto, tenía S4, no S3 y ingurgitación yugular grado 2. En la presentación clínica entonces tenemos, si uno tiene una angina de reposo prolongada, que son el 80% de los casos, angina de nuevo, clasificación canadiense 2-3, que es el 20% de los casos, angina increciendo, clasificación canadiense 3 o angina posinfarto. Estos son los casos en los cuales tenemos y los podemos catalogar como síndromes coronarios agudos, generalmente con síndrome sin ST. El abordaje inicial es igual, historia clínica orientada, oxígeno, monitorización, una línea intravenosa. Los paraclínicos, en este caso no le puse la lista y les puse que el hematocrito era de 36 y la depuración era de 78. Ya calculado, pero no tengan que hacer cálculo en este momento. Los 3 escenarios que hemos estado hablando, este es el electrocardiograma. No voy a poner a que alguien salga y me diga qué es lo que le ve aquí. Aquí tenemos el ST de presión del segmento ST, ven ustedes, B4, en B5 no es tan clara y en B6 sí tiene un segmento ST deprimido, más de 80 milisegundos. Entonces ustedes con esto claramente tienen un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST y estamos en el segundo escenario de los pacientes. Esto es extraído de la guía europea, es algo nuevo, es la estratificación con troponinas ultrasensibles. Quienes trabajan en alguna institución, ya me asustó con los 10 minutos. Quienes trabajan en alguna institución que tenga troponina ultrasensible van a tener que utilizar esta estrategia. Entonces ya no es la troponina estándar que utilizábamos antes para intervenir los pacientes o por lo menos para estratificar su riesgo. Miren ustedes, hay una estrategia que se llama la estrategia de aquí está la estrategia de 0 a 6 horas, pero hay una estrategia que me la volé. Y que me la comí, que ya no sé dónde aparece. Lo que le está diciendo con las troponinas ultrasensibles es que uno puede tener, depende del nivel de la troponina y depende del tiempo que usted lo vaya a hacer. Si el paciente tiene una troponina ultrasensible menos del valor del límite superior, el dolor dura más de 6 horas, o sea, el dolor tiene más de 6 horas de evolución, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Si es negativa porque está por debajo del límite superior y el dolor ya lleva más de 6 horas y el paciente en urgencia está sin dolor, la estratificación por el GRACE es menos de 140 y debo excluir otros diagnósticos, entonces ese paciente lo considero a bajo riesgo, le puedo hacer una prueba de estrés y darle de alta de acuerdo a la prueba de estrés y una estratificación rápida. Si está por debajo de ese límite pero tiene menos de 6 horas, entonces tengo que mirar el cambio que tiene el paciente en cuanto a la troponina. 3 horas después, entonces si no hay cambio, vuelvo a hacer lo mismo, prueba de estrés y para la casa. Si hay cambio, ya va para manejo invasivo. El otro paciente que tiene una troponina ultrasensible por encima del valor del límite superior, entonces lo voy a mirar más de 3 horas, a las 3 horas otro nivel. Si no hay cambio, busco otro diagnóstico. Y si está 5 veces por encima del límite superior normal, no se ponga a buscar más nada, que ese paciente tiene un síndrome coronario agudo. Esas son las características. Yo puedo hacer una estratificación más rápida que se llama de 0 a 1 horas, en donde depende del nivel inicial y depende del nivel de la hora, yo puedo estratificar mi paciente. ¿Qué problema tiene la de 0 a 1 horas? Que tenemos que saber exactamente cuál es el tipo de troponina que hacen en nuestra institución y cuál es la marca, porque todas son diferentes y los niveles que manejan entre 0 a 1 hora son diferentes. Entonces, sabiendo eso, pues tenemos que buscar en mi institución cuáles son los valores iniciales con los cuales yo puedo descartar o no un síndrome coronario agudo. Pues, por ejemplo, en la que nosotros tenemos en San Vicente, que es el Architect, es troponina y ultrasensible, entonces si yo tengo un valor inicial menor de 2, con eso solito puedo descartar que el paciente tenga un síndrome coronario agudo. Si es menor de 5, o sea, entre 2 y 5, tengo que hacer el nivel a la hora. Si a la hora hay un cambio menor de 2, lo descarto. Si hay un cambio mayor de 2, confirmo el diagnóstico. Si la troponina inicial está por encima de 52, yo confirmo con una sola troponina que el paciente tiene un síndrome coronario agudo. Entonces hay que mirar porque hay también troponina T ultrasensible y hay varios de los kits que se utilizan de diferentes casas comerciales y cada uno tiene un valor
que es el punto de corte que se ha mostrado en los estudios. La estratificación de riesgo, cuando lo hago por la escala Grace, entonces tenemos la edad, el KILIP, la presión arterial sistólica, la desviación del segmento ST, el nivel sérico de creatinina, los biomarcadores iniciales y la frecuencia cardíaca. Si ustedes ponen en Google Grace Calculator o Grace Risk Calculator, ahí les aparece, no sino meter los daticos y el Grace les dice cuál es la estratificación de su paciente. La otra estratificación que tenemos que hacer es de riesgo de sangrado. También pueden poner Crusade y en Google les encuentra el calculador del Crusade. Miren ustedes, yo puse la del paciente aquí con los datos que les di y esto me dice que el riesgo del paciente es 33, moderado riesgo, el riesgo de sangrado intrahospitalario es del 7.4%. Entonces me clasifica riesgo bajo, intermedio o alto, yo ya sé cuál es el riesgo de mi paciente sangrar. ¿Para qué es importante? Para no hacer cosas que aumenten el riesgo de sangrado del paciente, como puncional o femoral, como utilizar inhibidores de glicoproteína B3A. La dosis de heparina la tengo que ser calculada por kilo de peso, entonces no me puedo exceder en heparina, no combino enoxaparina con heparina, pongo fondaparinus en vez de heparina, hago cosas que disminuyen el riesgo de sangrado a mi paciente. El Crusade está siendo validado en nuestro medio, esta es la curva de un estudio que estamos haciendo y este es el reporte donde ustedes ven aquí la curva ROC y donde tiene muy buena capacidad de discriminación el Crusade en nuestra población, o sea que ya sabemos que existe el Crusade y que además de eso en nuestra población funciona igual a como está escrito. Tratamiento inicial del paciente: analgesia, nitroglicerina, aspirina, ticagrelor, fondaparinux y beta bloqueador. Y tenemos que definir en nuestro paciente entonces qué es lo que vamos a hacer. Síndrome coronario agudo sin ST, estrategia invasiva. ¿Selectiva para quiénes? Para los pacientes que les di manejo médico y no hubo respuesta al tratamiento médico estándar. Para los pacientes que vuelven a hacer isquemia, vuelven a hacer dolor o cambios eléctricos, son los pacientes que definí hacerles prueba de esfuerzo antes del alta y le dio positivo. Estratificación invasiva de rutina, temprana, cateterismo cardíaco de rutina a todos los pacientes, revasculación según los hallazgos dentro de las primeras 72 horas del ingreso. Y aquí los clasifico como urgente, inmediata y diferida. Urgente, menos de 2 horas del ingreso, el paciente ingresó y en menos de 2 horas tengo que estarlo cateterizando. Inmediata, las primeras 24 horas y diferida entre 24 y 32 horas antes de mandarlo para la casa. ¿A quiénes se le hago urgente? A los pacientes que tengan inestabilidad hemodinámica, isquemia recurrente, falla cardíaca, choque cardiogénico, esos pacientes, como quien dice, en una palabra, el que llega maluco, cateterícelo de una vez. Ese paciente que llega inestable, con arritmias, ese paciente hay que cateterizarlo inmediatamente. El de riesgo alto es inmediato, o sea, las primeras 24 horas, el de riesgo intermedio, las primeras 72 horas, y el de riesgo bajo utilizo una estratificación invasiva selectiva. Aquí les muestro los pacientes con síndrome sin ST, como les mostré los ST de los otros, entonces ustedes ven que la ruptura de la cavidad se hace en contra del flujo coronario, ustedes ven ahí la cavidad rota, aquí ven el lumen vascular, esto es placa aterosclerótica que ustedes están viendo acá, aquí están viendo un trombo un poquito más pequeño, probablemente si lo examinamos un trombo más blanco, lleno de plaquetas, y este es el catéter con el cual se hace el OCT. Es una diferencia desde el punto de vista morfológico, lo que es la placa aterosclerótica de uno y otro, porque la fisiopatología es exactamente igual. El último caso clínico en estos 5 minutos para no pasarme. Paciente de 68 años, hipertenso, fumador dilipidémico, angina típica de reciente comienzo menos de 30 días, sin recurrencia en las últimas 24 horas, consumidor de ASA. Este es su examen clínico: hipertenso, ligeramente taquicárdico, sin soplo, sin ingurgitación y sin crépitos. Los 3 escenarios que tenemos que tener en la cabeza y el electrocardiograma. Depresión del segmento ST, una R que no progresa de B1 a B3, y ustedes ven aquí una clara depresión del segmento ST en este paciente, entonces sabemos que es un síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST. Lo estratificamos en el ingreso, y entonces aquí resulta que hicimos fue el TIMI, no el GRACE. El TIMI tiene 7 puntos, es más fácil de usar en urgencias porque es más fácil de aprendérselo, no tenemos que coger el celular y buscar en el celular el score GRACE, aunque uno puede bajar aplicaciones en donde está el GRACE inmediatamente. Edad mayor de 65 años, 3 factores de riesgo coronario, una estenosis coronaria previa conocida mayor del 50%, desviación del segmento ST al ingreso, 2 episodios anginosos en las últimas 24 horas, uso de aspirina en los 7 días previos y marcadores séricos cardíacos elevados. Esos 7 puntos, cada uno le da un punto. Y usted clasifica, si tiene entre 0 y 2 puntos, riesgo bajo, 3 y 4, que son estos 2, riesgo intermedio,
y 5 o más riesgo alto. Riesgo alto quienes tengan troponinas en ascenso o descenso, cambios dinámicos del ST o un GRACE mayor de 140. Y obviamente aquí un TIMI también de 5 o más. Riesgo intermedio los diabéticos, los que tienen disfunción renal con depuración menor de 60, los que hayan sido revascularizados quirúrgico o percutáneos previo de entrada a urgencias son riesgo intermedio, y riesgo bajo los que no tienen ninguna de estas características. Si yo me entro al GRACE, puedo hacer esto. Miren ustedes, aquí hice todos los puntos del paciente, le puse que tenía solamente el ST elevado, el ST deprimido, me da la mortalidad, me da la tasa de mortalidad o infarto y me da el puntaje del paciente. Si yo ya le pongo que mis enzimas fueron positivas, entonces ya me dice que el GRACE aquí tiene intrahospitalario mayor de 140, ya dijimos que mayor de 140 es riesgo alto. Hay un GRACE nuevo que es el GRACE 2, que trae una variación y utiliza dos variables adicionales. Si yo no tengo claro si el paciente tiene o no falla cardíaca, el uso de diuréticos podría reemplazar esta variable, y si no tengo creatinina, la historia de falla renal podría reemplazarlo, y entonces también me da la misma estratificación, solo que el GRACE 2 hicieron ya con una corte de más seguimiento, cálculos de mortalidad al año de los 3 años, y entonces le da a usted dónde está su paciente aquí y le da a usted la curva de cómo su paciente se va a ir muriendo. Esta es su tasa de mortalidad. Entonces uno con eso sabe si se asusta o no, si le dice al paciente vaya arreglando dos cositas. No, y lo que le quiere decir eso es que usted quiere más, tiene que dar un tratamiento más intensivo en el control del factor de error, porque eso es lo que va a cambiar el pronóstico a largo plazo. Ya no lo que usted hizo dentro del episodio agudo, sino el control de los lípidos, las estatinas dosis altas, metas de hipertensión, diabetes y todas estas cosas. El tratamiento inicial, analgesia, nitrato, aspirina, ticagrelor, fondaparinol, beta-bloqueador y remisión a laboratorio hemodinámico. Y lo último es la tasa de sangrado que les mencioné, el fondaparinol, si no les había mostrado nada, esto se llama el estudio BASIS 5, comparación de fondaparinol versus enoxaparina. La enoxaparina nos encanta para el síndrome coronario agudo, pero deberíamos dejar de utilizarla en los síndromes sin ST. Deberíamos seguir utilizando en los síndromes con ST. ¿Por qué en los sin ST no? Porque este es el OASIS 5, demostró en el desenlace final compuesto, muerte, infarto de miocardio, revascularización urgente, en el día 9 son exactamente iguales, los dos. Entonces, ¿cuál es la gracia? Esta es la gracia. La gracia es que cuando vamos a ver el sangrado mayor a los 9 días, miren ustedes el HR .52, ¿sí? Lo que quiere decir que estoy reduciendo el 48% del riesgo de sangrado a los pacientes. Entonces, una droga que tiene iguales desenlaces con respecto a nosotros, pero sangra menos. Y cuando los desenlaces fueron a 30 días, la mortalidad es menor con fondaparinol, solamente que era un desenlace secundario y no primario. Entonces está claro que en pacientes con síndrome sin ST, la anticoagulación la deberíamos hacer con fondaparinol. Segunda ventaja, si usted le pone fondaparinol, si yo lo llevo a la sala hemodinámica, le puedo poner heparina no fraccionada en la dosis que yo la uso. Para mí es mejor cuando me lo mandan con fondaparinol. Si le ponen enoxaparina, la combinación, cuando viene con enoxaparina, yo en la sala le pongo heparina no fraccionada, la tasa de sangrado se aumenta todavía mucho más. Estos últimos minuticos, si hay dudas, preguntas, comentarios, sugerencias. Y si no, todo quedó claro o nada quedó claro. El doctor allá atrás, el único arrestado que va a hacer una pregunta. Doctor, mi pregunta es para solicitarle algunas recomendaciones de seguimiento del paciente que tuvo un síndrome coronario agudo. Es decir, el que ya se le dio de alta, que ya salió de la hospitalización, ¿con qué periodicidad se hace el seguimiento? ¿Qué estudios y con qué periodicidad se hacen los estudios? En el seguimiento, si el paciente fue intervenido durante la hospitalización, o sea, durante el evento índice, debe ser revisado a las 6 a 8 semanas por cardiología intervencionista, o sea, por el hemodinamista. Y en general, en los primeros 8 días lo que estamos es pendientes de lo que son complicaciones del acceso vascular. Entonces estamos pendientes del acceso radial. A los pacientes se le dan instrucciones, se le da un documentico que estén pendientes del sitio donde vulgarmente le hicimos el chuzón. Si hay un hematoma grande, si la mano se le pone blanca,
isquémica, si hay un hematoma se le pone morado, todas esas cosas es consulta urgente, ¿cierto? Entonces los primeros 8 días estamos pendientes nosotros de él. 6 a 8 semanas un control y miramos cómo está. Y de ahí para adelante sí hay que seguir el control de sus factores de riesgo porque ya se comporta similar al resto de pacientes que tienen enfermedad coronaria. La recomendación es que sean evaluados cada 3 meses. En esos cada 3 meses, ¿qué es lo que vamos a ver? Primero, si hay recurrencia de los síntomas, porque en eso podemos estar pendientes de 2 cosas. 1, trombosis del estén y 2, reestenosis. La trombosis del estén es mucho más frecuente en las primeras 24 horas, las vemos nosotros en el hospital. Las trombosis subagudas, que son las que se ven cuando el paciente ya está ambulatorio, generalmente vuelven y se manifiestan como síndrome coronario agudo. Si el paciente hace trombos en el estén, vuelve, eleva el ST y se le tapa el estén y tiene que ir a urgencias. Y esas son las recomendaciones que nosotros les damos. Si el presenta otra vez nuevamente síntomas, que consulte por urgencia. La reestenosis, en general, lo que hace son hacen anginas de esfuerzo, entonces hay que estar pendientes con la capacidad funcional del paciente. Otra recomendación importante, no les demoren la rehabilitación a esos pacientes. No sé por qué, de un tiempo para acá cambió que el paciente se le da la orden de rehabilitación y les dicen que tienen que esperar un mes para que empiecen el programa. El programa de rehabilitación hay que hacerlo de forma inmediata. O sea, el paciente debe salir de ahí y esa semana debe tener citas para venir a rehabilitación. Porque ahí es donde vamos a saber cómo se rehabilita el paciente, hay que hacerle terapia ocupacional, hay que mirar qué tipo de trabajo tiene el paciente, no es el mismo que se carga un bulto que el otro que está sentado en una oficina, ¿cierto? Se le ve la evolución al paciente, se le miran recomendaciones, se le dan recomendaciones sobre todo de actividad sexual, porque en eso no le decimos a los pacientes y ellos como que por gracia y obra ellos empiezan y si les fue bien siguen, y si no entonces preguntan. Entonces esas son otras cosas que uno tiene que mirar porque se rehabilitan solos. Y estamos viendo pacientes con rehabilitación después del mes, llegan a los 3 meses al control, es que no, ya voy a empezar la rehabilitación, ya no, ya el paciente rehabilitó solo. Metas, programas que ustedes manejan, programas de hipertensión, el programa de lipidemia, el programa de diabetes, todo eso tiene que encontrar metas porque es muy importante para disminuir la probabilidad de eventos. Última recomendación, que les insisto que es lo que les estoy hablando, lo que nosotros vemos día a día es no suspender la antiagregación dual hasta los 12 meses. En las consideraciones especiales que hicimos, 1 a 3 meses. En las otras, de 12 a 30 meses, pero en general, todos mínimo 12 meses. Encontramos que casi el 65% de los pacientes a los 6 meses después de haber recibido un estén medicado estaban sin antiagregación dual. En un registro que llevamos en el hospital de pacientes con síndrome coronario agudo. ¿A qué estamos poniendo el paciente? A riesgo de trombosis intraestén. En general el estén se reendoteliza, o sea, todo ese metal queda nuevamente cubierto un mes después, si es un estén metálico que ya casi no los ponemos. Y después de 3 meses en un estén medicado. Un estén medicado se demora hasta 3 meses en cubrir todo ese metal y ese es el mayor riesgo, el periodo de mayor riesgo de que se haga trombos porque el metal es que induce trombosis. ¿Más preguntas, más dudas o hay hambre? En un hospital de primer nivel donde no hay enoxaparina ni fondaparinol, si tenemos heparina no fraccionada. Entonces le damos heparina no fraccionada, la dosis son 80 unidades por kilo y máximo 5.000 unidades. Solo que si lo vas a dejar anticoagulado, entonces tienes que ponerle heparina en infusión, le pones de 800 a 1.000 unidades por hora en infusión y tienes que controlarla con un TPT. Ese es el problema de la heparina no fraccionada, pero si uno no tiene, es una buena opción. Lo mismo que la opción es darle ticagrelor. Yo no tengo sino clopidogrel, dele clopidogrel. Aspirina clopidogrel. Y si tiene ticagrelor, después nosotros le damos o prasugrel o uno puede hacer el cambio. Pacientes que han recibido clopidogrel y llegan a la institución y lo vamos a cateterizar, les podemos cambiar a ticagrelor. No hacía prasugrel porque el estudio con prasugrel no permitió entrar pacientes que habían recibido clopidogrel previamente. Doctor, preguntan en el chat, ¿cuál es la diferencia al hablar de cambios del ST dinámico y recurrente para decir si la coronaria es emergente o temprana, el IAM no ST? Me quedé en doctor. No. ¿Cuál es la diferencia al hablar de cambios del ST dinámico versus recurrente para decir si la coronaria es emergente o temprana
en el IAM9ST. Sí, hay una cosa que aparece mucho en la historia, es que vemos un poquito, son los cambios dinámicos del ST. Y cuando uno va a mirar o uno busca los electrones y no hay cambios dinámicos, va a tener el ST deprimido, tiene el ST deprimido, ¿cierto? Los cambios dinámicos se refieren a cuando usted tiene cambios en el ST. Y en general esos cambios se producen con síntomas. El paciente hace dolor y usted le toma el electro y el ST se le deprime. Usted maneja el dolor del paciente, le pone un nitrato sublingual, el paciente empieza a calmarse, le puso una dosis de opiáceo y vuelve y le toma el electro y se desapareció la depresión del ST. O la elevación, muchas veces hacen elevación. Acuérdense que el síndrome sin ST incluye elevaciones no persistentes del ST. Usted puede tener la elevación del ST, maneja al paciente y se le bajó el ST. Ese paciente es un síndrome coronario agudo sin ST. El síndrome con ST es elevación persistente y depende del artículo que usted mire, pero hay una cierta consenso en que persistente es que dura más de 30 minutos. Si usted en los 30 minutos sigue viendo la elevación del ST, eso es persistente. Entonces, si usted encuentra cambios con el dolor o cambios con síntomas, porque a veces puede ser un equivalente ajeno, su paciente le dio disnea, usted le hace un electro y bajó el ST. Lo mismo que la regurgitación mitral. Si usted va al paciente le da dolor, lo ausculte, tiene una regurgitación mitral, un soplo de regurgitación mitral, después le quita el dolor y se le perdió, eso es un cambio importante, que ese paciente debe tener enfermedad coronaria isquémica severa. Entonces, esos pacientes que tienen cambios dinámicos del ST deberían estratificarse en las primeras 24 horas. Si están en una institución que tiene unidad coronaria, unidad de dolor torácico, nosotros apenas hacer eso lo pasamos. Pero en general, por lo menos en las primeras 24 horas y no dejarlo más allá, porque el riesgo de que el paciente haga una oclusión y haga infarto con ST es muy alta y tenemos que revascularizarlo en un episodio agudo con ya la arteria completamente tapada. ¿Alguna indicación para la bivalirudina? Bivalirudina, sí, bivalirudina ha sido muy utilizada en los Estados Unidos en las salas de hemodinámica. Los hemodinamistas son los que lo han utilizado, es un inhibidor de trombina y se anticoagula con bivalirudina. Hay algunos estudios, está el estudio ACUITY, que es en pacientes con síndrome sin ST, y hay otro estudio que se llama el Horizon AMI, que es en pacientes con síndrome con ST, en donde demostró que era en desenlaces exactamente igual, pero en sangrado muchísimo menor. Inclusive bivalirudina era mejor o menor sangrado comparado cuando se utilizaba con inhibidor de glicoproteína P3A, o sea, la bivalirudina ahorra el inhibidor y tenía menos tasas de sangrado y los desenlaces eran muy similares. Hay dos estudios recientes donde empiezan a discutir si eso es verdad o no es verdad. La bivalirudina no había llegado al país comercialmente. Este año el ENVIMA aprobó que una empresa, una SAS de Bogotá, lo importara. Sin embargo, no ha sido comercializada y donde sea hasta marzo no se había vendido ni una unidad ni una ampolla de bivalirudina. Pero si usted lee la guía, hay alguna indicación y básicamente su beneficio o su mayor ventaja estaba en el sangrado. Vamos a mirar en el contexto de estos estudios nuevos si todavía hay alguna cabida para la bivalirudina como droga alternativa para la anticoagulación a los pacientes con síndrome coronario agudo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias. Como estamos un poco cortos de tiempo, les pido el favor que tomemos 15 minutos de descanso. Hay dos estaciones de refrigerio, una mano izquierda se gira inmediatamente saliendo del salón, la otra al fondo. Los esperamos en 15 minutos. Para los que están arriba, hay algunos pocos puestos en el primer piso, si arriba de pronto están cómodos.